quiero preguntarte cómo estás. Yo más que nada te explico. Esta charla va a ser, obviamente, va a ser una charla de fútbol, claramente, y también quiero hacerte Perfecto, un par de preguntas personales para saber, dale, por ejemplo, cómo es un día siendo periodista deportivo, a qué te dedicas, cómo es tu nombre, tu edad y etcétera. bien, dale. Yo totalmente libre, así que pregúntame lo que quieras y vamos llevándolo. Buenísimo, entonces. Eh, Primero, eso, como te decía, quería saber porque yo claramente uno de mis sueños, una de mis metas, ponele, sería en el día de mañana poder ser periodista deportivo, como te digo, y quería saber cómo es un día siendo periodista, cómo te tenés que preparar, qué herramientas necesitas, y bueno, la explicación la sabrás vos. Bueno, a ver, la verdad que hoy te puedo decir que no es un día, sino que ya son muchos años ligado a la comunicación y al periodismo. Eh, yo arranqué en La Plata hace más de 10 años en el periodismo, obviamente de la mano de ir estudiando la carrera. En su momento estudié en la escuela de Niembro de Araujo, que hoy ya no existe más, pero que estaba en Capital y yo viajaba todos los días para estudiar. Y bueno, paralelamente empecé con algunos emprendimientos personales o también trabajando en algunas radios chicas de La Plata como para ir ganando experiencia y un poco volcando lo que yo iba aprendiendo en la facultad. Eh, y la verdad que he pasado por distintas facetas del periodismo. En su momento cubrí muchos años la vida de gimnasia y era, bueno, prácticamente todos los días estar ligado a la información porque me levantaba temprano, tenía que ir a Estancia Chica, al entrenamiento, si había algún partido, alguna conferencia de prensa o lo que sea, siempre tenía que estar porque era el día a día. Después trabajé, bueno, en radio, también trabajé en un medio gráfico, en el diario Hoy, eh, con lo cual el día a día fue cambiando porque obviamente eran distintas tareas y no todas absorben la misma cantidad de tiempo, sobre todo cuando vos cubrís el día a día de un club o cuando estás trabajando en un medio gráfico donde tenés que estar siempre detrás de información para completar y para llenar una página o el espacio que te toque dependiendo de la tarea que tengas. Muchas veces en esos momentos era prácticamente de las 24 horas del día, me absorbía por lo menos 10 o 12 y hasta a veces un poco más. Y hoy, bueno, después de muchos años y con la posibilidad que tengo de ser relator en torneos, ya hace 5, eh, obviamente que el día a día de mi vida periodística es un poco más espaciado, porque al tener la función de ser relator de los partidos de la Primera Nacional, de la Primera B, incluso también de participar de eventos de Copa Argentina o de eliminatorias para el exterior, incluso de fútbol de primera para el exterior, hace que me dedique exclusivamente a los eventos, o sea, los eventos deportivos. Entonces, yo espero una designación que me va llegando semana a semana y en base a eso me organizo el resto de mi vida y de mis días en base a lo que me tocó o a lo que me toca de 4 o 5 días para adelante. Entonces, un poco si hoy te tengo que describir cómo es mi día a día en el periodismo hoy, y es un poco imposible de planificar, porque tengo que esperar a ver qué es lo que me designan, qué es lo que me toca, y en base a eso después me organizo para poder cumplir con esa tarea, pero también para seguir con el resto de mi vida diaria y familiar bueno, y otros trabajos que también tengo que por ahí no están tan relacionados con la comunicación o con el periodismo. Pero bueno, un poco es eso. Hoy disfruto de relatar un partido de fútbol, que es lo que siempre me gustó principalmente y que hoy, después de muchos años en los medios y en distintos lugares, tengo la posibilidad de poder hacerlo y me he quedado solo con eso, incluso con la posibilidad de tener otros trabajos dentro del periodismo en una mesa de debate o en un programa de radio. Eh, Hoy por ahí elijo y priorizo esto de relatar, de transmitir lo que está pasando en una cancha a las personas que están viéndolo y realmente lo que me apasiona, lo que me gusta. Bueno, vos hablaste de tus raíces, de tus inicios. Yo te quería preguntar también más por el tema de tu actualidad. Yo lo último que vi tuyo fue un relato del partido entre España y Mali.
que ganan con un gol de Sí, Juan Hernández. Yo te vi relatar ese partido, que lo transmitieron por Teis Sport. Y más en general, yo vi que estás muy familiarizado con el tema del ascenso, que recorres varias canchas, cubrís varios partidos, ya sea de sí, la Primera Nacional, de la B Metro, de la D, del Federal A. Y yo te quería hacer un par de preguntas más personales y más que me interesan bastante porque quiero saber sí, cómo puede llegar a ser en un futuro si es que a mí me llega a tocar una situación parecida a la tuya. Te quería bien. preguntar, primeramente, ¿cuál fue el partido más chivo que presenciaste vos en persona estando en una cancha? Imaginamos que es en el ascenso, se vive mucho el fútbol, hay mucho peligro, digamos, entre hinchadas. Quería saber cuál fue el partido más chivo que presenciaste. Bueno, a ver, tendría que hacer un poco de memoria. La verdad que trabajando en cancha no estuve en tantas situaciones donde por ahí se generó mucha violencia o algo por el estilo. Sí, obviamente los partidos de ascenso tienen ese plus de que muchas veces se pica dentro de la cancha, donde hay situaciones por ahí raras, insólitas o cosas que habitualmente no pasan en los partidos de primera. Hace poco me pasó, no sé, en la cancha de Argentino de Quilmes, que un colaborador de Argentino de Quilmes le pegó una piña a uno de los Andes, bueno, y se armó una gresca ahí al costado del campo de juego. Estuvieron como 10 minutos sacudiéndose, ¿viste? Y empujándose y agarrándose. Que por ahí en partido de primera alguna vez pasa, pero no pasa tan habitualmente. Sí recuerdo un partido que estuvo complicado eh, en cancha de estudiantes de Buenos Aires, De mal llamado Caseros, sí. Estudiantes de Buenos Aires, en realidad es Estudiantes, a secas, fue el primer estudiante del fútbol argentino. Y, y un partido con Ferro, donde, bueno, sobre el final del partido no le cobran un penal a Estudiantes y, bueno, termina ganando Ferro. Y la verdad que justo en la zona donde nosotros estábamos, que eran las cabinas, en la platea de la cancha de Estudiantes, se puso complicado, hubo un par de balas de goma, de gases lacrimógenos, bueno, tuvieron que correr un poco a la gente, de hecho, después la policía cerró la salida y estuvimos un rato largo ahí adentro en la cabina porque no podíamos salir. Eh, pero bueno, la verdad que yo tengo muy buena recepción del ascenso. Por ir a trabajar en TIC, en la B Metro y en la B Nacional, que son las dos categorías que nosotros hacemos. Y después también por el canal de YouTube que tengo, que hace poco lo lancé, que ya está llegando al primer año de vida, y bueno, que se llama Nico Brasino en Ascenso, y que justamente la idea es un poco mostrar los clubes del ascenso. A veces lo hago compartido con lo de Taisei, a veces voy solo a hacer algún informe para el canal. Y la verdad que la recepción es extraordinaria, porque yo me encontré también que en el ascenso muchas veces quieren ser visibilizados y lamentablemente no lo consiguen. Entonces cuando uno va y le da la trascendencia que por ahí le damos nosotros en el canal o que le pueden dar otros chicos que también hacen lo mismo, hay una buena recepción, a ellos les gusta, entonces se predisponen bien y la verdad que hay buena onda. Este, Siempre hay alguno que obviamente te va a insultar o porque ya sos periodista está mal predispuesto porque hay como una especie de fantasía en el aire de que los periodistas tiramos para un lado, para el otro, o a veces decimos cosas adrede, cosa que es totalmente falso, por lo menos de mi parte y de la mayoría de los que yo conozco que trabajan conmigo, pero bueno, está ese imaginario popular en la gente. Y bueno, a veces tenés que lidiar con alguna situación media incómoda, pero bueno, también lamentablemente en el fútbol argentino hace mucho tiempo que no hay visitantes, entonces esos quilombos que se veían antes entre las hinchadas, Ya no ¿viste? Que se pasan. agarraban afuera y todo, hoy por ahí no pasa. Quizás es Y más el bueno, la verdad afuera de que las sí, canchas. claro, claro, viste, qué sé yo me crié con la época de hincha visitante, yo voy a la cancha de que tengo uso de razón, mi viejo creo que me llevó a los 2, 3 años por primera vez y no paré de ir nunca más, excepto cuando empecé a trabajar, que después ya voy directamente a trabajar, e incluso a veces sigo yendo como hincha, pero hoy ya no tenés el visitante, no tenés el de enfrente, a veces si hay alguna cuestión de violencia o algo, tiene más que ver con internas de una misma hinchada o con algún problema con la policía, pero bueno, la verdad que por suerte en estos 5 años no he tenido situaciones muy violentas ni de mucho quilombo, ojalá que siga así, porque la verdad que no Ojalá. se las deseo a nadie, no No, para no. nada lindo. No, que aparte no es ninguna joda esas situaciones que, como decimos, problemas hay en todas las divisiones de fútbol argentino, pero como sabemos, mientras más disminuye la categoría, menos, digamos,
requerimiento económico hay en los clubes, los hinchas capaz exigen muchísimo más que capaz en un club de primera, y cuando se arma Sí, pero algún... vos sabés, Santi, que los clubes del ascenso muchas veces cuidan mucho más lo que tienen. Sí, Y obvio. entonces muchas veces los mismos hinchas son los que tratan de hacer las cosas bien, de portarse bien, de no generar desmanes, de no ser perjudicados, porque después el día de mañana te suspenden una cancha y vos no podés ir más con tu Y es lo único que familia. tienen. Y muchos clubes son el club del barrio, son el club de la otra cuadra, son el club de toda la vida. Entonces, Hay mucho sentido de eh, pertenencia. claro, ese sentido de pertenencia hace que muchas veces se cuide mucho más. Incluso, mira, hace poco me pasó que fui a la cancha de Almirante Brown, y Almirante Brown hace un tiempo históricamente tenía tres hinchadas. Tenía las Sí. tres parcialidades divididas en la misma cancha, y estaba muy complicado. Y bueno, y hace un tiempo el presidente de Almirante Brown, Levy, lo juntó a todos, los pudo unir. Y hace poco fui y estaban todos juntos en la misma tribuna y hablaba con ellos y me decía, no, esto lo hacemos por Almirante porque queremos que el club de una vez por todas crezca, que vaya para adelante, que tratemos de llegar a primera. Entonces, bueno, viste, a veces eso también está bueno, que como son clubes de toda la vida, clubes que van más allá de un partido de fútbol, a veces hace que la gente misma los cuide un poco más. Vos nombraste en un momento que a veces cuando afuera de tu trabajo vas a la cancha también como hincha. Y para los que no Sí, saben, sos hincha de Gimnasia de Esgrima de la Plata. ¿Es correcto? sí, sí, soy hincha de Eh, gimnasia. bueno, reconocemos, todos los que ven fútbol, sabemos por la situación en la que está pasando Gimnasia hoy. El 1 de diciembre va a jugar un desempate contra Colón por el descenso. Si mal no recuerdo, la última vez que le tocó sufrir el descenso a Gimnasia fue el año 2006. Corregime si me estoy equivocando. Que No, empate fue 2011. 2000, 2011. 2011, que empatan con Boca en el último minuto y después juegan un partido de desempate con San Martín de San Juan. No, es así. Empatamos con Boca en la última fecha en el Bosque. Sí, Un partido que termina 2-2, con dos correcto. goles de Celay para Sí, Boca. Y Gimnasia va a jugar un desempate con Huracán para ver claro. quién se iba al descenso y quién jugaba la promoción. Le gana Huracán y después va a jugar con San Claro, Martín. se juega en la Bombonera ese partido, Gimnasia gana 2 2 a a 0 0, contra correcto. Huracán, se va Huracán al descenso y Gimnasia juega la promoción con San Martín de San Juan, que termina perdiendo 1 a 0 en San Juan y empatando 1 a 1 en 1 a el 1. Bosque y termina descendiendo después de 3 años seguidos de haber jugado la promoción. O sea, eso también hay que marcarlo. Gimnasia en esa época era reiterativo en un camino de hacer las cosas constantemente mal. Y bueno, en algún momento te iba a tocar, ¿no? Te salvaste la primera de casualidad y un poco con la suerte y los goles de Niel en aquel partido histórico en el 2009 que había perdido 3 a 0 con Rafaela en Rafaela y lo Sí, gana 3 a 0 en el Bosque con 2 goles sobre la hora de Niel. Después, al año siguiente, vuelve a jugar la promoción otra vez con Rafaela. Pierde en Rafaela 1 a 0 y gana 3 a 1 en el Bosque y se termina salvando de nuevo. Y después, bueno, ya en la tercera con San Martín de San Juan no pudo y terminó en algún descendiendo. Tuvo momento 2 iba a años en caer. la B y logró ascender. Correcto. Yo acá tengo un registro de lo que fue por lo menos los últimos un año y medio de Gimnasia. Mira, te lo puedo leer porque lo tengo anotado acá. Sí, En el año 2022, el año pasado, recién en la fecha 6 pisaron la punta de la tabla en el torneo largo. No sé si recordás, el año pasado con Pipo Gorosito tuvieron un sí, muy buen campeonato. En la fecha 6 estaban sí. primeros. Desde la fecha 11 hasta la 18 estuvieron segundos, pisándole los talones a Atlético Tucumán, que después se le termina escapando sobre el final, todo lo que conocemos. En la fecha 19 vuelven a recuperar la punta y ahí se veía ya un Gimnasia, porque yo recuerdo de mirar los partidos de Gimnasia y veías un equipo que jugaba bien, pero siempre estaba en el hincha neutral, obviamente el hincha de Gimnasia ni cabía la duda de que se podía salir campeón, obviamente por la pasión que le transmite al hincha y por obviamente ilusionarse con poder salir campeón del torneo. Pero el hincha neutral veía como que Gimnasia no tenía plantel como para poder mantener una seguidilla de 27 fechas en un torneo largo y un torneo tan complicado como es el del fútbol argentino. ¿A vos te pasó eso? ¿Puede ser? Sí, obviamente que fue un torneo muy largo y quizás Gimnasia agarra la punta
con todavía muchas fechas por jugarse. Entonces, ahí por ahí se hace un poco más cuesta arriba. Lo mismo le pasó a Atlético Tucumán. Atlético Tucumán también se queda un poco en el camino porque no le dio en el sprint final como para sostenerlo. Pierde el partido con Boca, recordemos, a la Bombonera. Ese partido fue el claro, detonante, me parece. Sí, bueno, más allá de la presión lógica también, ¿no? De pelear un campeonato y que por ahí muchos jugadores lo hacían por primera vez. Lamentablemente tocó un campeonato muy largo y yo siempre digo que cuando tenés ese tipo de campeonato, lo mejor es que te agarre de atrás en el último tramo y poder agarrar la punta en las últimas fechas, entonces ahí vos te podés sostener. Cuando te toca con tanto recorrido por detrás y encima con equipos grandes que venían atrás pisándote los talones, es mucho más complicado, es mucho más difícil. Pero bueno, también Gimnasia hizo méritos para no llegar al final con chances, porque de los últimos 10 partidos, la verdad que no tengo ahora la estadística bien presente, pero ganó muy poco. De hecho, se termina quedando afuera de la Copa Libertadores por un punto y estuvo como 4 o 5 fechas que tenía que sumar un punto para clasificar al Libertadores y no lo hizo. Entonces, bueno, también Gimnasia hizo mérito para no llegar ahí. Igual yo creo que también fue un poco casualidad. No creo que haya sido una consecuencia que Gimnasia haya peleado un campeonato por algo planificado o por algo que se haya hecho adrede o que se haya buscado. La verdad que Gimnasia lamentablemente hace muchos años que vive a los manotazos de ahogado y ni siquiera con un cambio de gestión como pasó a fin del año pasado cambió esa mentalidad. Gimnasia sigue sobreviviendo y subsistiendo el día a día y bueno, hoy es una consecuencia también que tenga que jugar el desempate el viernes para quedarse en primera. Con lo cual, algo que parecía impensado, pero que si uno después se pone a pensar y a analizar realmente todas las situaciones que se han dado desde el principio de año para acá, y bueno, era una cuestión que podía pasar y terminó pasando. Sí, como vos decís, no era planificado lo que le pasó a Gimnasia en el torneo, en el año anterior, pero yo tengo una estadística que va de la mano con lo que vos decís. En este año Gimnasia jugó 41 partidos, ganó solo 14, entre Copa de la Liga y torneo largo, digamos, registrando un partido por mes ganado. O sea, una victoria por mes, una victoria. Y eso perdió también. Más de la mitad de los partidos que jugó. Perdió más de la mitad de los partidos que jugó. Y ahí vos no le estás sumando que Gimnasia se quedó afuera de la Copa Argentina en la primera llave con Excursionistas. Un equipo que ahora ascendió a la primera B, pero que estaba en la primera C. Sí. Y se quedó afuera con Excursionistas. Y además en Copa Sudamericana hizo un papelón. En Copa Sudamericana terminó último en el grupo. El grupo con Goiás, no me acuerdo después los otros dos. Goiás Universitario de Perú e Independiente de Santa Fe de Colombia. Hubo un par de cosas igual en el medio también, ¿no? Con Goiás le cobran un penal medio raro. Fue perjudicado por los arbitrajes, no se discute. Lamentablemente no solo en la Copa Sudamericana, sino también en el campeonato local. Bueno, partido con Sarmiento. Perjudicado constantemente. Creo que ese fue el ejemplo más claro, fue ese partido con Sarmiento en el Bosque. Gol de Felipe Sánchez en el minuto 43, anulado por un offside que lo entendió nada más el árbitro que estaba dirigiendo el partido. Un offside, un corner que no se cobra nunca, o sea, reglamentariamente no es offside. Andás a ver qué vio el árbitro. Y capaz con esos dos puntos. A ver, en realidad Penel queda preso de la decisión de Aval, que es el que estaba el que está en el VAR. En el VAR, que después lo terminan echando a Aval como árbitro. Sí. Con lo cual, igual, nada, no. La consecuencia, si bien se toma y se termina tomando una decisión, a Gimnasia no le devuelve nadie esos 2 puntos y hoy hubiese estado salvado el descenso. Hoy hubiese estado salvado, es lo que te iba a decir. Que capaz con esos 2 puntos. Méritos para estar donde está, Exacto. Hizo muchísimos méritos para estar donde está. No es una justificación ni una excusa, pero eran 2 puntos que hoy te mantenían en primera. Exactamente, y si iba a Colón directamente y no tenés que esperar un partido de desempate, que siendo sincero, yo como hincha de River, yo lo veo más favorito a Colón. Yo pienso que tiene más equipo Colón, tiene más idea de juego, si bien con Damonte todavía no encontraron en el rumbo, pero le ganó de local 3-0 a Talleres, tuvo un par de partidos buenos Colón en la última fase.
Luego después un Vélez que viene con un envión anímico terrible, no para de ganar Vélez, y era un partido que Sí. era totalmente perdible por Colón, y era lo que todo el mundo casi pensaba. Y bueno, hoy tienen que jugar un partido de desempate y como te digo, yo lo veo más favorito a Colón. Te lo digo no porque vos seas de Gimnasia, pero yo quiero que se quede Gimnasia en primera. Prefiero mil veces seguir viendo un Gimnasia Estudiantes que un Colón Unión, te soy sincero. Me parece un clásico más importante, más llamativo de ver. Y creo que Gimnasia tiene mucha más historia en primera que Colón. Entonces, siempre quiero que los equipos grandes sigan estando en primera y compitiendo en lo más alto. Hoy, sinceramente, no lo veo a Gimnasia. Y yo ayer hice un directo con unos amigos, viste, no sé si lo conoces a Tobías, puede ser, que es Tobías, Tobías Pérez, sí, que me invitó el otro día a una charla con sí, lo otro veo. streamer de River. Y estuvimos hablando y vimos que, o sea, desde nuestro punto de vista somos tres hinchas de River nosotros. Desde nuestro punto de vista, hoy lo que más le preocupa al hincha genuino de los clubes de primera que saben que van a descender es cómo hacer para después volver a subir. Porque como sabemos, la B Nacional es cada vez más complicada, son cada vez más equipos. Tenés la ventaja deportiva que si empatás y quedaste peor que el otro en la tabla, pasa el otro y así se te van sumando los Sí. años. Y ayer un hincha de Gimnasia en el chat dijo, tenemos miedo de que nos pase lo que le pasó a Ferro, que esté naufragando Y entre sí, 15 y 20 años en la B y no pueda volver a subir por, como te digo, las complicaciones de, de poder volver a ascender. Y acá nace una pregunta que te quiero hacer, que vos como hincha de Gimnasia capaz me la puedas responder mejor. Yo no estoy muy metido en el mundo de Gimnasia, en la dirigencia y todo, pero quiero que me digas vos, para vos, cuál fue el principal problema de Gimnasia. Si fue el técnico, si fue los jugadores, si fue la dirigencia. Quiero saber qué opinión tenés sobre eso. y es un cóctel, una cadena. Eh, Gimnasia es un club que lamentablemente desde hace muchísimos años no ha podido encontrar un rumbo dirigencial. La mayoría de los que pasaron, sobre todo en la comisión directiva anterior, buscaron beneficiarse a través de un cargo o de una conducción de un club y buscaron más eh, alimentar su ego que realmente pensar en un Gimnasia más grande, en un Gimnasia como el que realmente tiene que ser, con la historia atrás que tiene en el fútbol argentino. La comisión directiva anterior de Gabriel Pellegrino dejó un club prácticamente quebrado desde lo económico, porque si bien trajo a Maradona como técnico y trajo un montón de refuerzos, por ejemplo, para que el equipo de Gorosito pueda ser protagonista y obviamente tuvo en cierta etapa y en cierto tramo un plantel con jugadores de cierta jerarquía y con sueldos altos. Bueno, después, cuando termina perdiendo las elecciones, el presidente de Gimnasia prácticamente pidió la quiebra del club porque puso un montón de dinero de su bolsillo, los famosos mutuos que hay en las comisiones directivas, y cuando llega el momento de irse, como le tocó, obviamente priorizándose él y no en la institución, y obviamente con su personalidad ególatra, lo que hizo fue pedir los derechos televisivos de Gimnasia de los próximos 2 años, que eran los que iban a cubrir sus mutuos o la parte que él había puesto como dinero para tapar deudas, traer jugadores, pagar contratos y bueno, toda la jodita Pero que costó también la fue llegada más de para Maradona. salvarse él que para ayudar Obviamente, al club. o sea, él termina perdiendo las elecciones y cuando asume la nueva comisión directiva se encuentra con un documento donde estaba firmado por varios miembros de la comisión directiva que decía que todos los derechos televisivos de Gimnasia de acá a los próximos 2 años tenían que ir a el señor Gabriel Pellegrino y no a las arcas del club. Con lo cual esto hoy en un equipo de primera división es decretar la quiebra, directamente la quiebra. Porque si vos no tenés los ingresos de la televisión, vos no podés No podés. sostener absolutamente nada en el fútbol argentino. Excepto los clubes grandes como Boca, River, que se pueden sostener o solventar por sí mismos por otras cuestiones, por sponsor, por un montón de cosas o por venta de un jugador. Pero la realidad es que la mayoría, el 95% de los clubes de fútbol argentino se sostienen con los derechos televisivos. Bueno, esta persona que dice ser hincha de Gimnasia, que es ahí a donde voy yo, digo, dice ser hincha de Gimnasia porque un hincha de Gimnasia jamás pondría en riesgo la existencia de la institución, y él lo hizo. Bueno, utilizó ese documento para después negociar su deuda, obviamente,
y sacarle a la comisión directiva un pago en cuotas hasta que obviamente se termine de saldar lo que él puso para traer un montón de jugadores sin consultárselo a nadie. Porque esa es otra, los dirigentes del fútbol argentino ponen plata de su bolsillo sin consultarla al socio. Entonces después pretenden llevársela. Y cuando se la llevan, hay que ver a qué dólar, a qué precio, porque ¿Para qué la usan? estaba de una manera y después está de otra. Entonces, bueno, empieza toda una bolita, ¿no? Que termina perjudicando a las instituciones. Yo entiendo que esta comisión directiva asume con ese inconveniente, lo puede resolver, se encuentra con un contrato de Gorosito altísimo, que también lo había firmado el presidente anterior, cifras impagables para un club como Gimnasia, y entonces lamentablemente tiene que rescindirle el contrato a Gorosito. En una decisión lógica, le dice, mirá, Pipo, nosotros esto no lo podemos pagar, tenemos el club fundido. El contrato te lo hizo el presidente anterior, nosotros no te podemos pagar esto, es una locura pagar este contrato. Bueno, Gorosito dice, igual, pero yo lo firmé porque me lo ofrecieron. Sí, está bien, pero No fuimos nosotros no podemos pagar. Mm. Gorosito se termina yendo y la apuesta es Chirola Romero. Pibe del club, ídolo como jugador, que estaba en la reserva, con muchos pibes de la reserva que él ya conocía para que hagan sus primeras armas en primera, sobre todo teniendo en cuenta que Gimnasia no podía incorporar porque además estaba inhibido. Tenía que levantar 5 deudas para poder incorporar. Entonces, en ese contexto yo en su momento dije, bueno, es lógico lo que hace la comisión directiva. Pone un técnico del club con muchos chicos, pero ¿cuál era el proyecto? Era 6 meses de esta forma, levantar las inhibiciones, cosa que consiguieron y lograron, y a los 6 meses armar un equipo un poquito más competitivo para el último tramo y no tener problema con el descenso o con cuestiones que después podía llegar a pagar a futuro. Bueno, Chirola Romero no estuvo a la altura, se estiró un ciclo que tendría que haberse cortado mucho tiempo antes y por lástima, amiguismo, no sé, vaya uno a saber cuál es el motivo real, no se cortó y cuando te quisiste acordar ya era tarde. Gimnasia estaba peleando el descenso, habiendo perdido más de la mitad de los partidos y con el mercado de pases ya comenzado, con un técnico que dijo que no hacía falta reforzar. Una locura total, una mala praxis por donde se vea. Obviamente después lo traen a Madelón como un manotazo de ahogado para ver si puede sacar algún punto y Madelón dice, no, acá tenemos que traer algo porque este plantel así no puede pelear el descenso, y trajo lo que pudo porque ya estábamos en el final del mercado de pases, porque ya no había tantos jugadores dando vuelta, porque se hizo, bueno, un operativo rápido para traer lo que había dando vuelta a mano y la verdad que tampoco se incorporó con jerarquía. Entonces, bueno, es un cóctel explosivo. Gimnasia está donde está porque fue una consecuencia de malas decisiones. Yo, vos con lo que decís en base a los jugadores que nombraste vos, en el parte del cóctel vos decís que parte fueron también los jugadores, que no hubo jerarquía. Sin embargo, yo no digo que haya jerarquía como para decir somos un equipazo, pero jugadores como Tarragona, Benja Domínguez, Ignacio Miramón, luego también está uno que me estoy olvidando, que la Perla Ramírez, me parece que son jugadores de buen nivel, creo yo. Y para mí podrían... Ver, Miramón te lo vendiste en el mejor momento por una cifra baja, muy baja, y encima pagar en cuotas a no sé cuántos años. Sí. O sea, también se toman malas decisiones Totalmente. en desarmar el plantel y en no reforzar. Porque además de Miramón se fue el Lescano, el que Pipa, era un jugador importante, que te daba algo distinto también en la mitad de la cancha. Un gran jugador el Pipa. Y está bien, vos pudiste sostener a Tarragona de la mitad del semestre para acá. Tarragona está bajísimo. Benja Domínguez está muy bajo, de Bajó hecho, el nivel. ni siquiera es titular, alterna, entra un ratito y cada vez que lo hace no está en el nivel que le supimos ver cuando recién surgió. Quizá tenga que ver con que es un pibe del club, que es hincha de Gimnasia, que es joven y que le debe estar comiendo la cabeza a esta situación. Yo creo que es eso. Al borde de irse a la B. Pero después tenés un plantel con muy floja jerarquía. Vos fuiste a buscar a Jonathan Cabral, que era suplente en Atlético Tucumán, para que sea tu central titular y te salve del descenso. Vos fuiste a buscar a Luciano Gómez, de lateral derecho, que ni siquiera juega de titular y que era suplente en Independiente y que todos en Independiente pedían por favor que se vaya. Vos fuiste a buscar a 2 pibes uruguayos, Sarabia y Abaldo, que tienen 20 años y que jugaron bien un Mundial Sub-20 y que tuvieron algún buen partido en Uruguay y nada más, como una apuesta. Digamos, vos no fuiste a buscar
jugadores que te refuercen lo que vos ya tenías para, bueno, apuntar a levantar un poquito en la tabla de posiciones y terminar cómodo y no tener que estar en esta situación. Entonces, realmente hiciste todo mal y es una consecuencia estar donde estás. Hoy yo coincido con vos, para mí Gimnasia no es candidato, para mí Gimnasia con Colón en el mano a mano, Colón tiene más equipo, más plantel, después habrá que ver lo anímico, habrá que ver otras cuestiones que obviamente tiene el fútbol, que es cómo te levantaste ese día, si las cosas te salieron o no te salieron, la pizca de suerte que tenés que tener, que siempre está. Pero bueno, lamentablemente es un momento complicado. Y yo lo sufro mucho porque yo soy muy pasional y yo soy muy hincha de Gimnasia. Y lo dije siempre y nunca lo oculté, porque creo que también es parte de la esencia de uno. Obviamente. Y yo no puedo ocultar mi identidad. Yo nací y me crié en el club y obviamente hoy vivo en Capital y hace 5 años que vivo acá y soy periodista. Y justamente también me gusta esto del desafío de decir, che, yo soy hincha de Gimnasia, pero puedo laburar con objetividad. Puedo ir a relatar a Estudiante y después juzgame. Y puedo relatar a Gimnasia y puedo relatar a cualquier equipo y después juzgame por lo que yo hago, sabiendo de qué cuadro soy. Quieras o no, es un Y la verdad que trabajo eso me también. deja súper tranquilo. Es un trabajo también, quieras o no. Mismo pasa con los jugadores. Cuando hay jugadores, qué sé yo, de un jugador hincha independiente que está jugando en Racing y hay gente que lo critique y dice, hermano, si yo voy a Racing y me pagan un sueldo bien, mi familia está bien, yo puedo vivir y estoy contento con la situación, yo soy hincha independiente, pero es mi trabajo. O sea, No, obvio. Y aparte, a ver, en el periodismo también hay una realidad. Vos no podés tapar el sol con las manos. Y cuando vos tapás el sol con las manos, quedás expuesto porque se ve y es claro. Entonces, eh, el trabajo, por ejemplo, que tengo yo, que es relatar un partido de fútbol, y dentro del partido de fútbol uno no solo relata, sino que también opina, porque comenta. está constantemente opinando con el comentarista y con tus compañeros de transmisión. Y vos cuando te exponés y opinás algo que no está pasando y que todo el mundo lo está viendo, quedás Quedás a la vista de manchado. todos, quedás desnudo. Entonces, yo tengo una particularidad que yo soy muy hincha de Gimnasia, pero yo soy muy hincha del fútbol también. Soy un enfermo del fútbol. Yo de pibe, con 6 7 años, me sabía todos los jugadores de todos los equipos, Yo también. sabía la historia, quién había salido campeón, quién no. Y siempre me gustó esto de ver las otras hinchadas. Yo iba a la cancha y miraba la otra hinchada. Y me sabía, mirá lo que hacía, ¿no? Me ponía a dibujar, dibujaba canchitas de fútbol, dibujaba las tribunas de los equipos y yo me acordaba las banderas de las Que hinchadas tenían. de los otros equipos. Una O locura. sea, a ese nivel. Entonces, yo amo el fútbol y me pongo súper en el lugar del otro hincha y soy futbolero y por eso yo tengo afinidad con los otros hinchas de todos los equipos porque nunca me corrí tampoco de ese lugar. Nunca me puse en el lugar de no, yo soy periodista, no, yo no soy hincha de nadie. Mentira. ¿Cómo te gusta el fútbol? ¿Cómo sos periodista de fútbol y no sos Claro, y hincha de no sos nadie? hincha de nadie, de mentira. ¿De dónde caíste? ¿Sos un extraterrestre? ¿Qué te gusta el hockey? O sea, es Claro. increíble. O sea, yo prefiero ser honesto, ser sincero, sincerarme con la gente y que después me juzguen por mi laburo. Hay otros que eligen no hacerlo y está bien, y cada uno tiene su forma. Yo elijo la mía, ¿no? No voy a Está entrar perfecto. en opinión de los demás. Me había quedado una pregunta en el medio que Sí. es una pregunta en conjunto, que es si vos pensás que se pueden salvar del descenso, en caso de descender, vos en cuanto es a Gimnasia volviendo a primera, si es que lo ves volviendo dentro de algo, de algún tiempo ya que tengas pensado, y si me podés decir una lista de nombres para que se vayan de Gimnasia, tanto como para traer si tenés algún refuerzo o algún nombre en mente. Bueno, a ver, la verdad no me puse a pensar refuerzos que puedan llegar a venir porque primero hay que ver dónde va a quedar Gimnasia, ¿no? No es lo mismo jugar en primera que jugar en la primera nacional, esto es una realidad. Y lo mismo para lo que es desarmado, para lo que es la salida de jugadores o desarmar el plantel. Si Gimnasia se queda en primera, seguramente te voy a dar varios nombres y si se queda y si desciende a la primera nacional, quizá algunos nombres que en primera yo descartaría, en la primera nacional los vas a necesitar o vas a tener que utilizarlos a la larga o a la corta y bueno, es un poco complicado. La verdad que no sabría decirte hasta que no se defina a ver qué es lo que va a pasar. Si vos me preguntás si yo lo veo a Gimnasia quedándose en primera, no lo sé, ojalá que sí, ojalá que sí.
Yo coincido con vos que para mí Colón tiene mejor plantel. Eh, no creo que haya alguno que llegue mejor que otro, y menos en un partido de estas características. Yo creo que va a ser un poco lo que te decía hoy, ver quién se levanta mejor, quién Es un está partido mejor, quién aparte. absorbe mejor la presión. Y obviamente también ver cómo lo plantean cada uno. Si vas a salir temeroso, como viene jugando Gimnasia en las últimas fechas, si Madelón va a plantear un equipo temeroso como el que viene mostrando, es muy probable que pierda. Eh, y si vos vas a salir a jugar un partido a tratar de ganar con dientes apretados y a correr y a realmente dejar la vida para quedarse en primera, Gimnasia puede sin problema jugarle de igual a igual a Colón y creo que tiene hasta argumentos para poder ganarle. Pero bueno, eso también va a depender mucho de lo que te digo. Primero, de lo que plantea el técnico. Segundo, de cómo estén los jugadores. Y tercero, de que acompañe un poco la suerte. En estos partidos es así. No hay mucha vuelta. Y bueno, ojalá que se quede. Yo el viernes estoy armando la logística para ir y poder estar. Siento que tengo que estar y que necesito estar. Como Pase hincha lo que decimos, en pase. la tribuna. Sí, como hincha, pase lo que pase, tener que estar ahí y afrontar lo que haya que afrontar. Y bueno, y después, yo soy de los que piensa que para mí sería catastrófico descender. Catastrófico, institucionalmente, deportivamente. Eh, yo no veo un retorno fácil, porque además no veo un entorno donde me genere expectativas o esperanzas. Con lo que ha mostrado este año la comisión directiva, no siento que esté capacitada como para armar un equipo para volver rápido. Tampoco hay salvadores o gente que pueda llegar a poner el pecho como pasó en su momento, cuando Gimnasia desciende en el 2011. Apareció Troglio, que estaba dirigiendo en primera y dijo, me voy. Se fue a Argentinos Juniors y bajó a dirigir a Gimnasia para dar una mano y para poner el pecho. Lich, que estaba en su mejor nivel futbolístico, después de haber jugado en Europa, se bajó sus pretensiones y se fue a jugar a la B para tratar de ascender a Gimnasia en un momento de plenitud. Tenía jugadores que realmente surgieron bien, como Nacho Fernández, bueno, empezaba a aparecer Maxi Mesa. Había jugadores que venían de atrás con una impronta que también acompañaron, y además la comisión directiva en ese momento, con un grupo que aportó de afuera, que esto es importante también marcarlo, que hoy descansa en la tercera bandeja, como digo yo, Antonio Gargiulo y un grupo de socios de Gimnasia pusieron mucho dinero de su bolsillo para que Gimnasia traiga refuerzos de jerarquía en la B y pueda ascender rápido. Y de hecho ascendió en 2 años. El primer año no se le dio por muy poquito y después al año siguiente ascendió. Y entonces hoy yo no veo todo eso atrás. Y eso es lo que más me preocupa. Y Es. vos pasás un año, 2 en la B Nacional y ya los ingresos bajan, ya Y te la cambia todo, estructura del obvio. club empieza a funcionar distinto y cuando te querés acordar estás inmerso en ese mundo. Y es una categoría muy difícil, hay 38 equipos, tenés que ir a jugar a canchas muy difíciles, es un campeonato larguísimo, larguísimo, y encima no solo después terminás el campeonato, sino que tenés que jugar después o una final El o un reducido. reducido. Mirá lo que fue Chacarita. Chacarita hizo un campeonato bárbaro, perdió 3 partidos en todo el año. 3 partidos perdió Y en no. toda Y la fue de etapa los regular. peores equipos del reducido. Queda fuera con Temperley de local, o sea, Bueno, pero nada. por eso digo, vos hiciste una campaña de la puta madre, con 3 partidos perdidos en todo el año, ganando todos los partidos de local, llegás a la última fecha, empatás con Rafaela en Rafaela y te quedaste afuera de la final. Y se metió Independiente Rivadavia. Y después vas a jugar el reducido y en el primer partido te agarra un Temperley durísimo y te termina Y dejando te afuera. limpia. Sí. Y se terminó. Se te acabó el sueño. Es Después de un mala. esfuerzo de 30 y pico de fecha que no perdiste nunca, hiciste un campañón y en un partido fuiste. Entonces, es muy complicado. Y yo soy muy negativo si Gimnasia desciende. Ojalá me equivoque. Ojalá no descienda. Ojalá no descienda. Y ojalá que si se llega a dar, porque esto es fútbol y puede pasar y uno de los dos se va a ir, ojalá me equivoque. Lo vimos el último año cuando se fueron Patronato y Aldo Civi, ni figuraron en el reducido.
este último campeonato. Ni figuraron, no No. estuvieron en ningún momento dentro. Patronato creo que sí estuvo un par de fechas dentro del reducido, pero fecha 13, 15, cuando recién estábamos entrando a la mitad del torneo. Pero no hubo nunca un acercamiento que vos digas, bueno, pueden llegar a ascender de nuevo, porque como te digo, y como vos decís también, es una liga muy, no sé si competitiva, pero sí es una liga muy difícil, porque no veo grandes equipos que jueguen muy bien a la pelota, pero sí te puede complicar un San Telmo en cancha allá, no sé, esos equipos raros, viste, que te pueden agarrar a mitad de tabla. Y después lo que vos decís, en el reducido, que vos podés hacer un año perfecto, como casi perfecto como lo hizo Chacarita, y después te agarra el octavo o el séptimo del reducido y te termina limpiando por un gol y te metes los 38 partidos que hiciste en cualquier lado porque no te sirven de nada y Sí. tenés que estar planeando ya el año que viene. Y como te digo, ayer en el directo, en la charla que hicimos, un hincha de Gimnasia habló y dijo que le da miedo, que como ya te mencioné, que le pasa lo mismo que le pasó a Ferro. Y es muy probable que pase, porque los equipos que se van de primera a la B Nacional tardan mucho en volver a ascender. Hace un Y montón a ver, que no vemos algo tenés así. que hacer una inversión. Si vos querés volver rápido, tenés que hacer una inversión como hizo Belgrano, por ejemplo, que Belgrano descendió En y 2018, sostuvo la base de los jugadores que estaban en primera, le pagó un sueldo muy alto a Vegetti para que se quede y para que juegue en la B. O sea, Belgrano armó un equipazo y Belgrano ascendió de punta a punta y míralo y ganó el ahora. campeonato de punta a punta. Claro, pero bueno, vos también tenés que tomar una decisión institucional, estando en la segunda división, de decir, bueno, vamos a invertir en el fútbol. Y a mí lo que me preocupa de esta comisión directiva de Es que no Gimnasia lo ves. es que no tienen al fútbol profesional, por lo menos desde lo discursivo también, porque cuando han salido a hablar en medios en La Plata lo manifestaron de esta forma, no tienen al fútbol profesional como el sostén de la institución. Como Y, prioridad. y es un grave error, es un grave error. El fútbol profesional masculino, Es lo que más vende. en la mayoría de los clubes y en Gimnasia más, es el sostén de todo lo demás. Vos sin fútbol profesional masculino, en primera, con sponsor, con movimiento de plata, con ingresos de todo tipo, todo lo demás se va a ver perjudicado. Se va a ver perjudicado el futsal, se va a ver perjudicado el vóley, se va a ver perjudicado el fútbol femenino, se va a ver perjudicado todo. La famosa Totalmente. fábrica de jugadores, que es el lema que esta comisión directiva trajo a Gimnasia, que es que Gimnasia empiece a fabricar jugadores y a nutrirse de las ventas de esos jugadores que sean genuinos del club, también se va a ver perjudicada, porque la fábrica de jugadores en la B no es lo mismo que la fábrica de jugadores en la A. Un pibe que juega bien y que es del interior, antes de elegir ir a jugar a Gimnasia, Se va a va. elegir ir a jugar a Banfield, a Lanús, a cualquier otro club que está en Va a querer primera. jugar en primera, obvio. Sí, es un... me gustó el término cóctel que usaste vos, así que te lo voy a robar. Dale. Es un cóctel de bastante suposiciones o de, como se dirían, pedacitos de cosas que te van armando un todo. Y yo creo que va a ser muy difícil, tanto Gimnasia como Colón, cualquiera de los dos que se vaya, poder pensar en un ascenso rápido y volver a estar en primera otra vez. Me Sí, si parece no se que toma una decisión dirigencial, va a ser muy difícil. Porque lo totalmente. mismo corre para Colón. A ver, tranquilamente vos te podés ir a la B y decir, bueno, señores, este año hay que volver. O sea, no nos podemos permitir estar 2 años en la B. Este año volvemos, pongamos lo que haya que poner, traemos al mejor, a ver cuál fue el goleador de la B Nacional del torneo pasado, tú la pongo y lo traigo. A ver, el mejor marcador central, vos vení, El mejor vas a ser 5, el mejor titular. arquero. Listo, o sea, no hay vuelta, lo tenés que hacer. Bueno, si no lo haces, corres el riesgo de que pase un año, de que pasen dos, de que pasen tres, y de terminar como Ferro, 20 y pico de años jugando en la segunda división del fútbol argentino cuando es un equipo grande y fue una institución modelo en los 80. Yo no sé si el ser periodista vos te permite poder hablar de jugadores en concreto. Yo te puedo hacer una pregunta, ¿no? De qué pensás de un jugador de Gimnasia. Sí, obvio. Sí, sí. Yo quiero saber qué pensás del arquero de Gimnasia Durso. Yo creo que es uno, con todo respeto obviamente hacia el jugador, creo que es uno de los peores arqueros del fútbol argentino hoy, junto con Hoyos, el de Newell's. Me parece que entre los dos hay un muy mal nivel. Yo miro los últimos goles de Gimnasia y no puedo creer las cosas que hace el arquero a veces de Gimnasia. El otro día en cancha de Banfield, el segundo gol,
que no sale a cortar antes, que después se queda parado, se tira de rodilla en vez de tirarse un costado cuando la cruza el jugador Jesús Zoraire, creo que fue el que hizo el segundo gol. Entonces Sí. veo muchos partidos de Gimnasia y veo que el arquero no responde y no está al nivel claramente de lo que es el arco de Gimnasia. A ver, lamentablemente no ha estado a la altura y esto no hay no hay que tener miedo de decirlo. Digo, eh, cuando la crítica ya es dañina es otra historia, ¿no? Pero, No, estamos hablando de lo futbolístico y viendo por ejemplo, estadística. hoy justo trajiste el tema del arquero y hoy las barbaridades que tuve que leer en las redes sociales de las cosas que le escribían al pobre chico, el arquero de la selección sub-17 de Argentina, es una barbaridad y me parece totalmente fuera de lugar por algún error que ha tenido hoy en la semifinal y que Argentina se quedó afuera, pero digo, cuando hay daño, ya cuando hay saña para dañar al otro, Cuando hay sin maldad. ponerse tampoco en lugar del otro y desde un sillón en casa, que es muy sencillo, a mí ya eso no me gusta. Lo que tengo para decir de Durso es que Durso lamentablemente no ha estado a la altura de la primera división de Gimnasia. No ha estado a la altura de la primera división del fútbol argentino. Porque es joven, porque no había atajado hasta el momento, no había tenido continuidad. Es muy difícil para un arquero debutar a los 20 y pico de años y no haber tenido continuidad en primera división, donde los jugadores tienen otra jerarquía. No es lo mismo atajar en reserva. Los tiros al arco, los remates, la potencia, la fuerza, la presión, no es lo mismo jugar en reserva que jugar en primera, y menos atajar. Para un arquero que no tiene continuidad y que de repente tiene que empezar a atajar todos los partidos y encontrarse con un montón de situaciones y circunstancias en el juego, es muy complicado. Lamentablemente, Durso no ha estado a la altura de Gimnasia, pero en realidad no ha estado a la altura de la primera división. Ahora, ¿es culpa de Durso que hoy No, Gimnasia esté peleando el descenso y se haya comido 59 goles? No, no es culpa de Durso. Y la principal responsabilidad es del cuerpo técnico anterior, que no lo supo cuidar, del cuerpo técnico de Romero, que no lo supo cuidar y que no lo sacó a tiempo, y de la comisión directiva, que afrontó un mercado de pases y no se le ocurrió ir a buscar un arquero la aparición de de Durso. experiencia, sobre todo para pelear un descenso. Se le ocurrió a Madelón cuando recién llegó y faltaban 2 días para que termine el libro de pase, dijo, muchachos, hay que ir a buscar un arquero. Fueron a buscar a Lampe, que estaba libre, qué sé yo, al final no arreglaron porque Lampe pedía una fortuna y se terminó el mercado de pase y siguió Durso. Pero hasta que no llegó Madelón, para la comisión directiva de Gimnasia estaba bien el arco con Durso. Y para el cuerpo técnico anterior estaba bien el arco con Durso, cuando todos vimos que tenía muchas falencias en la salida, no salen los corners, le cuesta mucho a veces en lo que es generar seguridad, porque vos a veces decís, y por ahí saca un par de pelotas, ¿viste? Vuela, es rápido de reflejo, pero si vos no le transmitís como arquero seguridad al resto del equipo, y es muy complicado. Y de hecho eso es lo que pasaba, y de hecho por eso no va a atajar el viernes, y va a atajar Infran, porque parece que algunos referentes del plantel le dijeron a Madelón, che, Leo, no nos da seguridad, Tomás. Entonces va a atajar Infran. Pero digo, hay que esperar a llegar a esta situación. No lo cuidaron. A mí me parte el alma Durso porque no lo cuidaron. Y ya me Porque parece no es que. culpa de él, él ataja porque lo ponen. No, obvio, me parece que ya igual cambiar al arquero en un partido tan decisivo me parece un error totalmente. Porque no es que poner a No, para mí Infran, no. Para mí no. pero Para poner mí a. mejor ahora que nunca. Mejor ahora que nunca. Vos ya tenés un pibe que está destrozado anímicamente. Pero es Porque que ya lo vos, bancaste 41 fechas, lo vas a sacar justo y ahora. bueno, pero es el partido decisivo. ¿Vas a seguir bancando qué bancás? O sea, yo entiendo que es duro también para él, insisto, para mí tendría que haber salido antes del equipo. Obvio, pero por eso te digo, Ahora, si no lo sacaste antes, ya está. Déjalo ahí y que sea, porque ¿para qué? Infran no es Neuer Sí, tampoco. pero termina siendo la cara del descenso, capaz con un error o con una situación que no genere seguridad. Sí, Yo o lo que capaz digo termina que, siendo la figura y se termina yendo Colón. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. O sea, capaz para el chico. obvio, el fútbol es impredecible a veces, pero yo creo que el golpe de efecto en algún lugar lo tenía que dar y me parece que con un pibe que es contemporáneo, que lee las redes sociales y que lee también un montón de cosas que dice la gente de él, y en algún momento, y yo creo que Madelón debe haber dicho, vamos a jugar una final,
es plata o mierda. Este chico no está bien de la cabeza. Vamos a Toda sacarlo. la presión de la gente la tiene en las espaldas. Bueno, de última, Infran entra sin nada. O sea, entra totalmente libre, despojado. O sea, Infran tiene todo para ganar en este partido. Pero Infran no te... es el arquero que atajó y que te dejó en primera, o de última te vas a la B y nadie le va a decir nada de Infran. Pero Nadie le va a decir nada de Infran. ¿no te parece que es muy jugado meter un arquero que no está teniendo continuidad de partidos? Y bueno, sí, pero también es muy jugado continuar con un arquero que no te transmite seguridad. Es complicada la Lamentablemente no te situación. transmite. Es complicada. Sí, Es un sí. todo o nada, como vos decís, es plata o mierda. Es exactamente eso. Así que veremos cómo... Veremos qué pasa. Veremos qué Veremos qué pasa. sucede.